Quisiera en este rato, ofreceros una reflexión sobre la figura, la persona de Dios Padre. Jesucristo, lo más original que nos ha revelado es que el misterio de Dios son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nos dirigimos a Dios así en abstracto, o un ser lejano, inaccesible. Eso puede suceder en algunas de las religiones monoteístas, pero el cristianismo consiste en que Dios ha enviado a su Hijo y nos ha abierto su corazón. Por tanto, nuestra relación con Dios no es una relación anónima, impersonal, sino que es una relación con cada una de las personas divinas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Siempre el que nos abre el corazón de Dios es el Hijo, que a eso ha venido, a abrir su corazón y por ahí enseñarnos los secretos y los misterios de Dios. Y es el propio Hijo, que se ha hecho hombre, Jesucristo, el que de su corazón traspasado ha salido sangre y agua, como signo del Espíritu Santo que vendrá en Pentecostés. Por eso el centro de nuestra fe cristiana es una persona, Jesucristo, pero Él, cuando entramos en relación íntima con Él, nos abre el corazón de Dios de par en par. Y al entrar en relación con Jesucristo, os invito a meditar en este aspecto. Jesucristo nos ha revelado a Dios como su Padre y como nuestro Padre. De manera que cuando los discípulos, los apóstoles, le dicen a Jesús: enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús responde: cuando oréis, decid: Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, etc., ¿no? Ahí Jesús se está revelando, se está comunicando como el que ha venido a revelarnos, a comunicarnos el misterio de Dios por dentro, el corazón de Dios, la intimidad de Dios. Bien, pues os invito a meditar en este rato y en el posterior, y cuando encontréis agua, pues quedaos ahí, no tenéis por qué pasar al tema siguiente, ¿no? Dios es mi Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre. Recordemos aquel texto de Efesios al comienzo, 1:4. Él nos ha elegido para que seamos santos y nos ha destinado a ser hijos. Este es el objetivo de la revelación de Cristo y de la redención del mundo. Que seamos hijos, que participemos de la vida de Dios como hijos. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Cuál es la herencia? El cielo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta es la gran noticia que Jesucristo nos ha transmitido. Dios es tu Padre. Existo, luego Dios me ama. No soy fruto de la casualidad, de la evolución ciega o de un error de cálculo. No, soy fruto de un amor positivo. Dios me ha pensado, me ha soñado desde toda la eternidad. Y en un momento concreto de la historia he venido al mundo con la colaboración de mis padres, que son procreadores. El creador es Él. Él es el que ha decidido cuándo, cómo, quién. Y se ha servido de mis padres, a los que estoy muy agradecido. Pero cuando uno medita este aspecto, debe darse cuenta que en el fondo está Dios. Dios Padre, que quiere hacerme hijo, hija, y por tanto me invita a que disfrute de la paternidad de Dios, que disfrute de la filiación divina. Tengo un Padre que además es omnipotente, es Dios. ¿Por qué vivo como huérfano o como huérfana? Como si no tuviera padre, como si mi Padre no fuera omnipotente. Es una invitación a confiar en Dios y descansar en Dios. Porque Dios está en el origen de nuestra vida.
Hemos sido engendrados por el amor de nuestros padres, pero ahí, en ese momento de la concepción, Dios ha creado el alma. El alma no nos lo han dado nuestros padres. El alma ha sido creada por Dios e infundida en nuestro ser. Por tanto, tenemos un principio espiritual creado de la nada en el momento mismo de la concepción. Dios ha intervenido directamente. No soy, repito, un fruto casual de la evolución de la especie. No. A la hora de ser yo concebido, concebida, Dios ha intervenido directamente, creando el alma. Llevo un alma original, no de repuesto, ni de segunda mano, ni de otro, no. Dios ha creado un alma y la ha infundido en mi cuerpo y aquí tenemos una persona. De ahí que la dignidad de la persona comienza desde el momento mismo de la concepción, porque es que es Dios el que ha creado el alma. No solo los padres han colaborado para engendrar a este hijo. El actor principal de toda concepción es Dios. Dios está en el origen de mi vida. Y eso lo tengo que meditar, saborear, entretenerme en disfrutarlo. Porque vivimos, repito, a veces como si no fuéramos hijos, como si no tuviéramos padre, como si tuviéramos que arreglárnoslas nosotros solos en la vida. ¿Cuántos sufrimientos trae esa sensación? Y en el principio y fundamento, diríamos, de nuestra vida está que Dios es mi Padre, que Dios me ha traído a la existencia en un momento dado, cuando Él ha querido. Fijaos que los padres humanos, al engendrar un hijo, no saben si va a ser varón o mujer, si va a ser rubio o moreno, si va a ser alto o bajo, o listo o menos listo. Pero Dios no. Dios ha pensado en mí con todos los rasgos propios y por eso me ha traído a la existencia. Hay una diferencia importante. Existo como fruto del amor personal de Dios, que me ha conocido, me ha pensado, me ha soñado y me ha traído a la existencia. Me acuerdo, dando ejercicios, una joven me dijo una vez, para mí me ha cambiado la vida ese punto que ha explicado. ¿Y por qué?, le pregunté. Pues porque mi madre me ha repetido muchas veces, de una manera o de otra, pues que soy una hija no deseada. Y bueno, pues tengo esa sensación de que estorbo, de que estoy aquí y no sé por qué, ni para qué. Y cuando he meditado, después de los puntos de meditación en la oración despacio, que soy una hija deseadísima, queridísima por Dios, porque Dios no se ha equivocado conmigo. Dios me ha querido, sabe quién soy y por eso me ha traído a la existencia. Mis padres puede ser que no tuvieran ni siquiera proyecto en ese momento y vine por error, por casualidad. Luego mis padres me han querido mucho, podemos decir cada uno de nosotros, no lo sé, cada situación, ¿no? Pero hay una certeza que es objeto de esta meditación. A Dios no le ha venido de improviso mi nacimiento, ni soy fruto de un cálculo numérico o fruto de la evolución ciega. Soy fruto de un amor personal. Dios me ha querido y por eso me ha traído a la existencia, colaborando con mis padres. Esa colaboración de ley ordinaria es una colaboración amorosa, pero podría ser cualquier otra. Lo cierto es que he venido a la existencia. Y lo cierto es que Dios está en el origen de mi vida. Y por tanto, ese fundamento es al que tengo que volver continuamente. Continuamente. ¿Qué pinto yo en este mundo? Soy fruto de un amor. El amor eterno de Dios, que me ha llamado para ser hijo, para ser hija, y para darme la herencia del cielo. En el origen de mi vida está Dios. Dirá San Agustín aquella preciosa frase que todos habéis oído.
nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En la primera página del libro de las Confesiones confiesa San Agustín esta profunda certeza. Él tuvo, como sabéis, una vida muy alborotada, buscaba la fama, buscaba el placer, y tuvo todos los éxitos del mundo, ya a los 30 años. Y cuando se encuentra con San Ambrosio en Milán, al escuchar la predicación esta de que Dios es mi Padre, pues Dios le toca por dentro y rompe a llorar en el jardín de la catedral de Milán. Y pide el bautismo y se hace cristiano por las lágrimas de su madre, Santa Mónica, que toda su vida lloraba y lloraba por la conversión de su marido y de su hijo, y obtuvo la conversión de los dos. Se habla de San Agustín, no se habla del marido tanto, pero el fruto de aquella oración fue la conversión de su hijo y de su marido. Y su hijo es uno de los grandes filósofos y de los grandes sabios de la humanidad, San Agustín. En la primera página de sus Confesiones, tiene esta frase: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hemos sido hechos para Dios. Y cualquier otro descanso que busquemos, y puede ser legítimo, incluso bueno, no nos satisface del todo. Siempre nos falta algo. Porque es que Dios nos ha hecho para Él y nuestro corazón no quedará satisfecho hasta que no descanse en Él. Hasta que no descanse en Dios cuando le veamos cara a cara. Pero hasta que no descanse en Dios, que ya se nos anticipa aquí en la tierra. Estamos hechos para Dios. La medida de nuestro deseo es Dios. Y por tanto no queda satisfecho más que con Dios. Luego hay cosas, personas, acontecimientos, etapas de la vida, y algunas muy satisfactorias y nos llenan de alegría, ¿por qué no? Pero nada ni nadie en este mundo va a llenar nuestro corazón, porque está hecho para Dios. Solo Dios podrá llenarlo. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes dejaremos que Dios entre y ocupe su lugar. Y luego Él nos dirá por dónde, cómo, y por qué itinerarios, y en qué estado de vida o vocación, sí. Tenemos que luego discernir muchas cosas en nuestra vida, pero hay un principio fundamental. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y es fruto de un amor en el que Dios ha empeñado su vida y un sueño que Dios ha llevado a la práctica trayéndote a este mundo. Esta verdad que es tan elemental y tan fundamental, vale la pena entretenernos en ella algún rato de hoy. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios y Dios me ama. Existo, luego Dios me ama. Dios no se olvida de mí. Dios está continuamente pendiente de mí. Ese sería el segundo aspecto. En el origen está Dios, pero en toda mi vida y en toda su trayectoria está la providencia de Dios. Providencia de Dios es el cuidado amoroso con que Dios me cuida todos los días y en todas las circunstancias. ¿Yo podré darme cuenta o no? En algún momento me puede venir la angustia porque tengo la impresión de no llegar, de no estar a la altura, de no dar la talla. Pero Dios no se ha olvidado de mí. Y cuando uno va creciendo en esta relación con Dios, va experimentando este gozo de que Dios me cuida. Y puede haber contratiempos cada día, los hay. Pero esos contratiempos me remiten a Dios lleva su agenda. Él tiene sus caminos y sus planes, que a veces no coinciden con los míos. Lo que tengo que hacer no es ajustar los planes de Dios a los míos, sino ajustar los míos a los de Dios.
Y es eso lo que, como práctica, hemos de realizar continuamente. Porque, repito, es a diario. No se trata de que yo haga un plan, me propongo llevarlo a efecto y le digo a Dios que me eche una mano. No, la postura cristiana, filial, es, Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿En qué quieres ayudarme? ¿Por dónde quieres que vaya? Es una primera pregunta en el ofrecimiento de obras, en la mañana. Y bueno, pues veo como unos rasgos fundamentales de la jornada. Pero luego Dios puede, de una manera o de otra, cambiar los planes. Y yo tengo que acostumbrarme a ajustarme a esos planes. Porque los planes de Dios son mejores que los míos. Porque Dios cuida de mí con providencia permanente. Algunos de los autores contemporáneos lanzan esta idea así. Hemos sido traídos a la existencia, arrojados a la existencia, sin saber cómo, ni quién, ni por qué, y allá te las apañes. Búscate la vida y rastrea los caminos a ver pues, en qué trabajo, o con quién me caso, o qué querrá Dios de mi vida consagrada, si lo es, o sacerdotal. No es así. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un proyecto irrepetible. Y Dios quiere hacerte feliz. Él. Tu tarea será ponerte a la escucha. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por dónde me quieres llevar? ¿Por dónde quieres tú que yo sea feliz? Porque está claro que tú quieres que yo sea feliz. Y por eso vienen momentos también en la vida de discernimiento, de responder a este interrogante. Y Dios me irá diciendo, en su iglesia, a través de las ayudas que Él me pone cerca, qué es lo que quiere de mí. Pero que el planteamiento sea vocacional. Como tenéis muy presente en vuestra asociación de servidores del corazón sacerdotal de Jesucristo, fomentar esta actitud vocacional. Yo he sido llamado. No solo Dios está en el origen, sino que Dios está en toda la trama de mi vida. Y soy llamado continuamente. Hay una llamada así como vocacional que me señala qué estado de vida, pero luego hay llamadas cotidianas. Dios me llama a servir aquí, allí, a esta persona, a la otra, a estar disponible para vivir según su providencia, porque Él cuida, me cuida, y continuamente porque me cuida, me pide que colabore. Fijaos que enseguida nosotros establecemos una alternativa. Si Dios me cuida, yo no tengo nada que hacer. No. Precisamente porque Dios te cuida, te llama a colaborar. O si yo tengo que resolverme la vida, ¿para qué quiero a Dios? No, porque tú no te puedes resolver la vida. Eres un proyecto de Dios, eres una vocación de Dios. Por tanto, sintoniza con Dios para ir desglosando y desarrollando todos los aspectos de tu vida, con esa actitud filial de quien descansa en Dios. Solo en Dios descansa mi alma, dice uno de los salmos que rezamos en la liturgia. Dios en el origen, Dios en el camino de mi vida y en todas las bifurcaciones de camino. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por dónde quieres que siga? Él me va diciendo pautas seguras e irreversibles. Y está claro que en mi caso, Él me ha llamado a ser sacerdote, a ser obispo, y eso es irreversible, porque ha sido Dios el que lo ha hecho. Y lo he discernido a lo largo de mi vida, o lo mismo en tu caso matrimonial, o en tu vida consagrada. Pero además de esas orientaciones fundamentales, luego en el día a día tienes que preguntar continuamente, Señor, ¿qué quieres que hagamos juntos? Y Dios está en el final de nuestra vida. Esa misma frase de San Agustín nos lo señala. Nos hiciste, Señor, para ti.
Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sí, mi vida no termina en el sepulcro o en el horno crematorio. Mi vida no termina el día en que me muero. Esta es la primera etapa de mi vida, pero he sido creado para la eternidad. La primera etapa de mi vida discurre en la tierra, pero la segunda etapa, Dios quiere llevarme con Él al cielo y disfrutar de Él eternamente, para siempre, siempre, siempre. Le gustaba a Santa Teresa repetir esta palabra, siempre, siempre. A veces se tiraba ratos largos en la oración, para siempre. Porque haber conocido a Jesucristo y haber conocido su amor es para siempre. No es algo efímero, pasajero, mientras soy joven, o mientras soy mayor, o mientras tengo problemas, o mientras... No, es para siempre. Revestirá modalidades diferentes en cada momento, pero es para siempre. Cuando uno vive con esta esperanza, ningún obstáculo, dificultad, inconveniente le merma la esperanza. Al contrario, se la espolea, porque Dios nos ha llamado para Él, para vivir con Él, para disfrutar de Él, y esto para siempre. Estamos llamados a una vida eterna, que ya ha comenzado en nosotros, por la existencia y por el bautismo, que es la vida de Dios, que nos hace hijos, para siempre. La muerte, por tanto, no es el final, es el final de una etapa. Pero el final, mi vida no tiene final. Una vez que he comenzado a existir, Dios me ha hecho semejante a Él y estoy hecho para la eternidad. Es muy importante pensar este aspecto, porque vivimos en lo efímero, en lo transitorio, en lo pasajero, y es verdad. Pero es más verdad todavía que la vida que Dios me ha dado se consumará en el cielo. Y estoy hecho para el cielo. Dios ha puesto en mi corazón un deseo de Dios. Pero ese deseo solo lo podrá colmar Él. Y ya lo va colmando. Porque no me deja hasta el final, sino que sale a mi encuentro en cualquier etapa de la vida, para que yo descubra en todos estos aspectos que estoy diciendo y otros muchos que ya conocemos y disfrute de Él. Y viva la vida pues con esa felicidad fundamental de quien sabe que su tesoro no se lo quita nadie, ni nada. Habrá momentos de oscuridad, de sufrimiento, de cruz incluso, pero ese tesoro que Dios me ha dado, la herencia, esa no me la quita nadie. Por tanto, la actitud ante la muerte es también una actitud de serenidad. Solo hay una preocupación, que nunca me aparte de Él, porque me puedo apartar, porque soy frágil, soy pecador, soy débil, lo sé por experiencia, no me lo tienen que decir, y podría darle la espalda a Dios eternamente, lo cual sería la desgracia absoluta y el fracaso absoluto de mi vida, porque Dios no me ha creado para que viva de espaldas a Él, ni siquiera temporalmente o fugazmente. Dios me ha creado para que viva de cara a Él, acogiéndole y disfrutando de su amor y de su presencia. Pero desgraciado de nosotros, está ahí la historia de la humanidad y la historia de mi propia vida. Ya meditaremos más adelante el misterio del pecado. Pues eso es el único temor. El sacerdote, antes de comulgar, reza una oración para él que termina con estas palabras: y no permitas que me separe nunca de ti. Es una palabra muy directa
dirigida a Jesucristo, pero que podemos rezar todos, está en el misal, ¿no? No permitas que me separe nunca de ti. Esta perspectiva y este horizonte de eternidad hacen que viva sereno, incluso ante la muerte. Sí, qué miedo me da. Bueno, ahí hay un miedo que nadie puede sanarte, ¿no? Pero que poco a poco se te puede ir como disipando, porque la muerte es el encuentro cara a cara con el Señor. Es el final de esta etapa y el comienzo definitivo de la eterna que ya ha comenzado en nosotros a lo largo de la vida terrena. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, dice el poeta Jorge Manrique, ¿no? Todos vamos a desembocar en Dios. Por eso es importante que planteemos nuestra vida en esta perspectiva. Y si nos apartamos, repito, por debilidad, por fragilidad, por vulnerabilidad, para eso están estos momentos de ejercicios, de retiro, tiempos penitenciales, etcétera, para que reorientemos nuestra vida en la dirección correcta. Y la dirección correcta es hacia Dios. No cabe otra. Quiere decir, por tanto, que Dios, que es nuestro Padre, así nos lo ha revelado Jesucristo, está en el origen de mi propia vida, en la tierra y ya para siempre, está en el día a día de la agenda, del calendario, Dios se cuida de mí y cuenta con mi colaboración, claro. Yo no estorbo a Dios, sobre todo si me ajusta a sus planes. De vez en cuando Él hace una cambiada, pero es para que me dé cuenta de que es Él el que lleva las riendas de mi vida, no yo. Pero Él pide continuamente mi colaboración. Y esa colaboración para nosotros es un gran honor, poder colaborar con Él en mi propia redención y en la redención del mundo, como hemos recordado en el tema de la redención, de la reparación, etcétera, ¿no? Pues claro que Dios cuenta conmigo en todo momento y que al final de este recorrido, que es más breve del que uno piensa, no sabemos cuándo, al final está Él con los brazos abiertos para acogernos y decirnos: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino que tenía preparado para vosotros antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etcétera, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quién? A mí me lo hicisteis, cuando lo hicisteis a uno de estos humildes hermanos. Entra en el gozo de tu Señor, le dice Jesús a aquel servidor bueno, pues que ha cumplido fundamentalmente la tarea que Él ya ha encomendado. Hay, por tanto, en nuestra vida una vocación, es la santidad. Estamos llamados a la santidad. Él nos ha elegido para que seamos santos. El mismo himno de la carta a los Efesios, al comienzo, ¿no? Lo rezamos en vísperas todos los lunes, ese himno precioso, ¿no? Es para meditarlo despacio. También hoy puede ser un día, ¿no? De tomar el himno, si tenéis el diurnal, pues el lunes siempre rezamos este himno en vísperas, que nos recuerda nuestra vocación. Él nos ha elegido para que seamos santos. Esta es la vocación de tu vida. Es lo que le dice Dios a Moisés en el Sinaí, cuando le da las tablas de la ley. Sed santos porque yo soy santo. Y ahí tienes el camino, esas 10 palabras fundamentales que no han pasado de moda y que siguen en vigor. Cuando Jesucristo recibe aquel acercamiento del joven rico, le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. O sea, los mandamientos siguen vigentes en la nueva ley.
en la nueva alianza? Y el joven responde, pues vengo cumpliéndolos desde mi juventud, desde mi infancia. Y Jesús le propone llegar a la plenitud. No me entretengo ahora en explicar eso. Los mandamientos. A veces tomamos los mandamientos como si fueran semáforos en la carretera, que me permiten o me prohíben, o me señalan el peligro. Los mandamientos son la vida de Dios en mí, que tiene unos impulsos vitales, igual que a nivel biológico, natural. He sido una pequeña célula que se ha dividido y repartido hasta constituir pues un feto, un embrión, y después he llegado a la madurez, a la adultez. Pues lo mismo en la vida cristiana. El comienzo ha sido el bautismo, pero tiene que desarrollarse después hasta llegar a la plena vitalidad, que es la santidad. A nadie se le ocurre pensar cuando nace un niño que se va a quedar niño toda la vida. Todo el mundo piensa que llegará a la madurez. Pues lo mismo cuando asistimos a un bautismo, cuando nos encontramos con una persona. Esta persona está llamada a la plenitud, al crecimiento y al desarrollo de todas las virtudes, a una fe adulta, a una esperanza consistente y a un amor que se va desarrollando con obras concretas. Pero esa vocación es común a todos, a la santidad. El Papa Francisco publicó un documento que conocéis, Gaudete et Exsultate, sobre la llamada a la santidad. Un documento muy bonito. Y ahí, en la introducción, cita una palabra de León Bloy, o de León Bloy, francés. Solo hay una tristeza, la de no ser santo. Todo lo demás se pasa. ¿Que no te ha tocado la lotería? Pues no pasa nada. Es que no habías echado, pues ya está. ¿Que tienes este disgusto por lo que sea? Pues pídele a Dios fuerza y ofrécele tu colaboración. ¿Que ahora te va bien? ¿Que ahora te va mal? ¿Que ahora todo se pasa? Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pero hay una tristeza que es la única que tiene fundamento, la de no ser santo. Mira que si después de estar aquí los años que Dios quiera, no llego a la santidad, pues menudo negocio. Cuando esa es mi vocación más honda. Y esa vocación a la santidad es cierta. No tienes que andar preguntándote qué querrá Dios de mí. Que sea santo, que sea santa. Esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. Nos lo dice en varios lugares del Nuevo Testamento. Y lo dice allá en el Sinaí. Sed santos porque yo soy santo. O en el Sermón de la Montaña. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el capítulo 7 de San Mateo. Hay una santidad que brota de dentro, que viene dada, que ha sido sembrada por el Espíritu Santo que se nos ha dado y que tiende a desplegarse. Y quizá no puedo atender en todos los momentos a todos los aspectos, pero es como la vida natural. Crece sin más, si no encuentra obstáculos. Y los cauces son los mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es el Shema Israel. Escucha, Israel. Es el primer mandamiento. Y el segundo y el tercero, dirigidos a Dios, ¿no? No te acuerdes de Dios para desconfiar, para blasfemar, para maldecir. Acuérdate de Dios para la oración, para el trato, para bendecirle, alabarle. Y santifica las fiestas.
tiene un sentido muy profundo ese mandamiento. No solamente es ir a misa el domingo, es que las fiestas te hagan entender que el tiempo es don de Dios y alternes el descanso con el trabajo. No te envicies con el trabajo. A veces uno se emborracha con el trabajo. Trabaja y se envicia. Es como una droga. Muchas veces, y yo lo he escuchado a personas casadas, por ejemplo, ¿no? Es que mi marido o es que mi mujer no hace más que trabajar. Y también tiene que atender a la casa y a los hijos y a mí, su marido, su mujer. Porque el trabajo, vivimos en una época además de mucha productividad. Otra cosa es que hay muchos que no tienen trabajo. Ese es un tema que tenemos que procurar arreglar entre todos, ¿no? Pero pecamos más de lo contrario, de trabajar y no parar. Y el tercer mandamiento nos dice descansa. El descanso es sagrado. Y en el descanso alaba a Dios. En el descanso, eso es santificar la fiesta. Es como alcanzar el equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y se fija pues como el día del descanso, el domingo, que es el día del Señor. Pero luego todos los demás mandamientos, los otros 7, se refieren a la relación con los demás. Tú no has venido a este mundo por generación espontánea, ni creces por tu propio esfuerzo solo. Tú has venido fruto de la colaboración, no solo al engendrarte tus padres, sino que han estado pendientes de ti. ¿Cuántas noches le has costado a tu mamá o a tu papá? Puede preguntarse cualquiera. Pues no lo sé, porque ni mi madre ni mi padre lo han apuntado. Pero han estado días, meses, años. No te digo nada si después de uno viene otro y después otro y después otro. Pues allí en esa casa no hay quien duerma tranquilo desde hace 10 años. Es así la vida, ¿no? Pero ha sido fruto del amor. O sea, cada uno de nosotros le hemos supuesto muchos días y noches sin dormir y desvelos a nuestros padres y después a las personas que han colaborado y nos han dado pues el Evangelio, la catequesis, sacerdotes, catequistas, amigos, personas. Hay un cuarto mandamiento: reconoce que tú no eres el autor, la autora de tu vida, que te viene de Dios a través de colaboraciones. Para cuando un hijo se da cuenta de todo lo que sus padres le han dado, y a sus padres han llegado a viejos, porque los padres lo han hecho gratis, gratis. Y te dice el cuarto mandamiento: reconócelo. Hemos celebrado la fiesta de la Sagrada Familia hace 15 días. Y ahí la palabra de Dios nos dice: oye, respeta, atiende, quiere, agradece a tus padres lo que han hecho por ti. Cuando se dice padres, amplíalo a las personas que han colaborado en tu vida, que son muchas. Cuarto mandamiento. Quinto mandamiento: la vida. La vida es un don de Dios, la tuya y la de los demás. No es un estorbo. El otro no es un rival. Es un compañero de camino. Tienes que estar dispuesto a reconocerle, a amarle, incluso a dar la vida por él, que es lo que Jesús nos ha enseñado en el amor fraterno. ¿Veis? Son aspectos positivos de los mandamientos que a veces, cuando repasamos el mandamiento, solo nos fijamos en el no matarás. Yo no he matado a nadie, he cumplido el mandamiento. Alto. El mandamiento es un impulso para amar la vida, acoger la vida, respetar la vida de toda persona, también de los más pobres, de las personas que te encuentras en el camino. Tienes una obligación de caridad. Quinto mandamiento. No solamente el extremo del cual te caes, que es el matar, sino todo lo anterior. Es un impulso vital que te lleva a valorar tu vida y la vida de los demás. O el sexto mandamiento: Dios te ha hecho parecido a Él en este tema. No solo te ha dado vida, sino que te ha dado capacidad de transmitirla.
desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista personal. Cada uno estamos llamados a dar. Nuestra vida tiene que ser un don. Y eso se refleja hasta en el cuerpo. El cuerpo tiene esta dimensión esponsal. Tanto si Dios te llama al matrimonio, como si Dios te llama a la vida consagrada o el sacerdocio. Tu cuerpo, tu vida, tu tiempo es un don. Como no entiendas así tu vida, pues los dones que has recibido, incluso tu propio afecto y sexualidad, la usas como una espiral para ti, contigo y por ti. No. La sexualidad es un impulso a salir de sí mismo y a entregarse a los demás. O en el matrimonio, que supone comprometer tu vida de por vida. No vives para satisfacerte, vives para darte. Eso es el sexto mandamiento. A veces lo circunscribimos a la castidad, a, no sé, el circulito de si los actos impuros sí o no, cómo, de qué manera. Sí, todo eso se incluye, pero abre el horizonte del mandamiento. Dios me ha hecho capaz de transmitir vida, y vida eterna incluso, a los demás. O el séptimo mandamiento es, ¿qué haces con los bienes? Dios te ha dado tiempo, cualidades, medios, ¿qué haces con ello? ¿Te permites el lujo de despilfarrarlos? Tienes mucho más de lo que necesitas, mientras mucha gente en este mundo no tiene ni siquiera lo elemental. El séptimo mandamiento te abre al uso de los bienes de este mundo. Bienes materiales, bienes culturales, bienes espirituales. El séptimo mandamiento es un impulso a revisar, ¿y qué hago con lo que tengo o con lo que puedo tener? Pues debo ser austero, sobrio y sobre todo debo ser solidario, porque los bienes de este mundo se nos han dado a todos para todos. Y resulta que un 20% tiene el 80% de los bienes. El mundo está mal repartido. Y no es culpa de Dios. Solemos echarle la culpa a Dios de todo. Es culpa de los hombres. No digo que sea culpa mía. Todo, imposible. Pero el séptimo mandamiento es una llamada continua en este camino de santidad a ser solidario, a compartir, a ser austero, sobrio. ¿Qué me voy a comprar? Es una pregunta continua. Y si no tienes la pregunta, métete en unos grandes almacenes. Que aunque no se te haya ocurrido, se te ocurre. Esto para ahora, esto para lo otro, esto para regalar, esto para... La pregunta cristiana en este camino de santidad, ¿y de qué podría yo prescindir? ¿Veis? Es una pregunta totalmente inversa a la sociedad de consumo, de la que todos somos víctimas incluso, ¿no? Y usuarios. Séptimo mandamiento. No solamente es que le robo a otro la cartera, o que le quito el tiempo en el trabajo, o no rindo. El séptimo mandamiento es una apertura enorme a la solidaridad universal. Tú has recibido dones de Dios, muchos, y también recursos materiales, dinero, etc. Y es legítimo que lo tengas, pero lo que tienes se te da para ti y para los demás. Examínate delante de Dios si lo usas también para los demás. Si das limosna, si eres sobrio, solidario, si eres capaz de compartir. El séptimo mandamiento, como veis, es no solamente no robarás. Si yo no robo ni mato, pues ya soy santo. No. Los mandamientos son un impulso interior para desarrollar esa vida de Dios en nuestra existencia, ¿no? Y el octavo mandamiento es el mandamiento de vivir en la verdad. Fijaos que vivimos en una cultura de la mentira. Lo que cuenta es el relato, sea verdad o no. Lo que cuenta es cómo se cuenta, o qué se dice, o qué aparece. Se dice hoy mucho esto, el relato. Pero cuando te pones muchas veces a examinar el relato, es mentira. Además, clarísimo. El octavo mandamiento te mueve
a que vivas en la verdad, a que digas la verdad, a que pienses en la verdad, a que no encuentres subterfugios para buscar los defectos ajenos y de ahí viene la murmuración. Pero si es verdad tales defectos, sí, pero si tú recuerdas tales defectos e incluso los comentas, se te enfría la caridad. Es verdad que esta persona es rubia, pero si tú tienes manía a los rubios, cuanto más vueltas des a que es rubia, que es rubia, que es rubia, pues llegarás a aborrecerla, a esa persona. Digo eso que es un ejemplo tonto, pero ya me entendéis todos. Sí, la caridad está por encima de todo. Debo vivir en la verdad y debo vivir en la caridad. Octavo mandamiento, de palabra y de obra. Y el noveno mandamiento va unido al sexto, en relación con los deseos, los pensamientos. Y el décimo va unido al séptimo, igualmente, en relación con los pensamientos y deseos. Los mandamientos que Dios dio en el Sinaí no son señales de tráfico que ya procuro cumplir. No, son impulsos vitales de la vida de Dios en tu alma y que tienes la tarea de desarrollar en relación con Dios y en relación con los demás y contigo mismo. Por tanto, es como un elenco, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés y a toda la humanidad, revalidados por Jesucristo. Si quieres alcanzar la vida eterna, cumple los mandamientos. Y los mandamientos tienen sobre todo este aspecto positivo. Es importante abrirnos al aspecto positivo de los mandamientos para que cuando lo reviso no me quede solo en el extremo negativo, sino que me abra a todo el impulso positivo que cada mandamiento lleva consigo. Dios nos ha llamado para que seamos santos. Y solo hay una tristeza, la de no ser santo. Por eso, estos días de oración, de reflexión, pues también tenemos, por una parte, y resumo para terminar, por una parte, alegrarme, gozarme, porque soy hijo de Dios, hija de Dios, y detenerme ahí. Seguro que Dios me hace algún guiño, alguna caricia como Padre bueno, o me hace recordar tantas caricias con las que me ha adornado a lo largo de mi vida, que son muchas. Detente en ellas. Incluso si te apetece, pues recorre la historia de tu vida, larga o corta, o más larga o más corta. Y en la historia de tu vida descubrirás que mi mamá me mima, que Dios Padre ha estado conmigo grande, que me ha bendecido continuamente, que me ha dado dones y perdones. Hablaré después de este punto del perdón. Que Dios ha sido muy bueno conmigo. Qué bueno ha sido Dios conmigo. Cada uno en primera persona. Qué bueno ha sido Dios conmigo. Y yo muchas veces ni he hecho caso. He ido a mi bola, he ido a mis planes. Pues hoy es una ocasión para entretenerme en todo lo que Dios ha hecho conmigo y darle gracias. Y en ver que en mi vida hay estos impulsos que Dios ha plasmado en los 10 mandamientos. Es toda una vitalidad que tengo que desarrollar. Pues esta llamada es universal, es continua y Dios está dispuesto a empezar de nuevo cada momento. Qué bueno es. Eso no lo hace nadie, ni siquiera el familiar más cercano o el amigo más íntimo. A Dios le hacemos 1, 2 y 1000 y Él vuelve a ofrecernos su amor, su amistad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,